Hermanos, buenos días a todos, especialmente a aquellos que no saludé, porque llegaron más tarde que yo. Bueno, gloria a Dios. Qué lindo ver a los hermanos en la iglesia, qué lindo. Hay unos cuantos que no están hoy porque están de vacaciones, otros que se fueron a Estados Unidos a alguna reunión por allá. Y como dijo Carlitos, también a pasear un poco, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Lo vamos a dejar pasear, pastor, también un poco, por favor. Todo el año trabajando acá. Gracias a Dios. ¿Hay alguna persona que viene hoy por primera vez a la casa del Señor? Por favor, levante alguna de sus manos. Si alguien viene por primera vez a esta iglesia. ¿Hay alguien? ¿Son todos de acá? ¿Son todos de allá? No hay nadie de más allá. Muy bien. Bienvenidos todos igual. ¿Qué les parece si nos damos un aplauso a nosotros mismos que estamos acá? Gracias, Señor, porque puede estar acá. Siempre aplaudimos a los demás y no nos aplaudimos a nosotros, ¿no es cierto? De vez en cuando viene un aplauso para nosotros. Bien, Salmo 81:8. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo allí y puede encontrar estas palabras, Salmo 81:8. Dios, a través del salmista, dice estas palabras. Salmo 81:8. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Oh pueblo de Dios. Oh iglesia de Bermúdez, si tan solo escucháramos la voz de Dios. Pensando en lo que hemos estado escuchando el domingo pasado, aquellos que han venido, cuando se nos hablaba acerca de oír la voz de Dios que predicó Eduardo. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuántos se acuerdan de? A ver, que estuvimos acá, ¿no es cierto? Y continuando con ese pensamiento quisiera agregar algo a ello. No porque haya faltado, porque qué lindo. Solamente con esa frase, el que tenga oídos para oír, oiga. Como decía la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso es lo que dice Dios aquí en su palabra también. Oh pueblo de Bermúdez, si tan solo me escucharas, si tan solo pusiéramos nuestro oído en lo que Dios nos dice, ¿saben las cosas que podrían suceder en nuestra vida? Porque cuando oímos a Dios y obedecemos a su palabra, es entonces cuando la bendición de Dios está sobre nosotros. Es interesante, hermanos, cómo nosotros los seres humanos podemos en un momento tener una determinada actitud y en breve, al poco tiempo, cambiar de actitud y reflejar todo lo contrario. ¿No le ha pasado en su propia vida? Momento de alegría y de repente algo pasó y cambió completamente su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En muchas ocasiones esto sucede porque dejamos de escuchar una voz y escuchamos otra voz. Cuando prestamos atención a una voz primero y después dejamos de escuchar esa voz y escuchamos otra voz. Esta semana yo estaba pensando en esto de escuchar la voz de Dios y me vino a la mente, leyendo un pasaje de la Biblia, un personaje que no nos gusta mucho, pero que sin embargo, a pesar de que no está en el Salón de la Fama por sus acciones, sin embargo tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Y este personaje se llama Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Lo vieron? No. ¿Se acuerdan por la historia, no es cierto? Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel, viendo que todos los demás pueblos tenían reyes y ellos no, mejor dicho, tenían un rey que les hablaba.
Dios era el rey en el pueblo de Israel. Pero ellos que dijeron, queremos un rey, queremos un rey. Se pusieron duros ahí, ¿no es cierto? Y Dios, que es tan bueno y tan maravilloso, les dio el rey. ¿Cuántas veces Dios nos da cosas a nosotros que no necesitamos? O que a lo mejor nos van a hacer mal también. Pero tanta insistencia como los chicos, ¿vieron? Como los chicos hacemos. Queremos esto y ya lo queremos. No hace cosa que me venga tarde. No, ya lo quiero. Es interesante ver esta historia que habla la Biblia acerca de Saúl. Primero un poco de contexto, entonces. Saúl recién había sido escogido por Dios como rey de Israel y Samuel, el profeta de Dios en ese tiempo, lo proclama delante de todo el pueblo de Israel. Primera Samuel 10 está todo esto. Y dice en el versículo 24, luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Querían un rey, ¡viva el rey! Y allí estaba el rey delante del pueblo. Después Samuel explicó al pueblo cuáles eran los derechos, cuáles eran las obligaciones de un rey. Los escribió en un rollo, los puso delante del Señor. Luego Samuel envió al pueblo a sus casas. Y también Saúl se fue a su casa en Gibea. Lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios le había tocado el corazón. Pero, sin embargo, aunque Dios le tocó el corazón, había unos sinvergüenzas entre ellos. Unos sinvergüenzas. ¿Y saben qué? Se quejaban. Y dice en Samuel también ahí en ese mismo capítulo, ¿cómo puede este hombre salvarnos? Habían pedido un rey y ahora están pidiendo que lo salve inmediatamente. Me hace acordar al pueblo de Argentina. Recién sube un presidente y ya quiere que nos salve de todo. Paren, chicos, paren. Denle el tiempo necesario, ¿no es cierto? Hasta los que no creen en Macri estaban diciendo en el diario, lo leía yo, de que hay que darle tiempo un poco a este hombre, pobrecito, recién empieza, se encuentra con un montón de cosas que no lo ayudan a hacer las cosas inmediatamente que él prometió, y ojalá que las cumpla, pero démosle el tiempo, démosle el tiempo. Esto me hace acordar cuando le pedimos cosas a Dios y las queremos ya, ¿no es cierto? Ya, ahora, rápido. Cuando Saúl regresó a su casa allí, entonces se encontró con estos hombres que decían, ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarles regalos. Pero dice que Saúl no les hizo caso. Esta reacción me encanta de Saúl. Hermanos, muchas veces nosotros oímos la voz de Dios, pero escuchamos otras voces también. Otras necesidades a nuestro alrededor y dejamos de lado el oír la voz de Dios. A pesar de que él era ya rey, a pesar de que tenía autoridad, no dejó que la actitud de unos pocos lo molestaran. Saúl no les hizo caso, no prestó atención a la voz de la crítica, al desánimo, la duda que venía de algunos de esos hombres que Dios le había tocado el corazón. ¡Ay! A pesar de que nuestro corazón Dios lo toca y se ablanda, a veces hay cosas en nuestra vida que vuelven a ponerlo duro. Vuelven a endurecerlo por circunstancias, por escuchar otras voces a nuestro alrededor. ¿Cuánto deberíamos aprender del ejemplo de Saúl en este caso? Lógicamente, sin embargo, no le duró mucho esa actitud a Saúl. Qué lamentable, ¿no es cierto? Qué cambiante que somos los seres humanos, hermanos. Qué cambiante. A veces uno espera algo de una persona porque lo ve que pinta bien y resulta que después desaparece del mapa.
no hay continuidad a veces en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que el que persevera, ese será salvo. Ese alcanzará victoria, el que persevera. Hermanos, yo les puedo asegurar que a pesar de que mi vida fluctuó en las cosas del Señor, Dios permitió que vez tras vez me agarrara de su mano. Y he podido perseverar. Por eso el Señor me tiene hasta aquí hoy en día, por la perseverancia. Y no es mía esa, sino que le he pedido a Dios que me dé la fortaleza para seguir adelante, para hacer las cosas que Él quiere que haga, porque si por mí fuera, hermanos, ya hubiera tirado la toalla, como se dice vulgarmente. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Más adelante en la historia vemos que las cosas comienzan a cambiar. ¿Y Saúl qué hace? Desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque decidió escuchar otra voz. Al principio él se había puesto firme. No voy a escuchar esas voces, voy a escuchar la voz de Dios. Pero después fue cambiando. Hermanos, hay cosas a nuestro alrededor que a veces nos hacen perder de vista y nos hacen escuchar otras voces. Por eso Eduardo nos decía el domingo pasado, y yo lo vuelvo a repetir, el que tenga oídos para oír la voz de Dios, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga. Oír es incorporar en nosotros. Oír no con aquel oído que entra por uno y sale por el otro. Eso no sirve. Eso no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios y esa es una semilla que germina en cada uno de nosotros y nos hace entrar en una nueva vida. Nos hace vivir de una manera distinta, de una manera que solamente puede venir de Dios esa fortaleza. Porque si por nosotros fuéramos, haríamos como Saúl, escucharíamos otras voces. Y Samuel tuvo que decir en un momento, en el capítulo 15, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron, en 1 Samuel 15. O sea que el mismo Saúl, que unos capítulos antes, en el 10, estaba obedeciendo a Dios, el mismo Saúl, ¿qué hace? Ahora por temor a las apariencias, al que dirán de los demás, hace lo que las personas dicen y no lo que su Dios le dijo. Hermanos, ¿qué voz estamos escuchando hoy? ¿Qué voz vamos a estar escuchando, iglesia, durante este año? No la voz de hombres, sino la voz de Dios. La voz de Dios debemos escuchar y ella debe germinar en nuestro interior y hacer que nazca una nueva vida de cada uno de nosotros. Quizás, hermanos, nosotros no ocupemos un lugar de una posición en el gobierno como la que tuvo Saúl, o quizás no seamos famosos como algunas personas, celebridades a nuestro alrededor, pero de igual modo, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. De igual modo tenemos una red alrededor nuestro de influencia que va desde nuestros hogares hasta nuestro trabajo, nuestros vecinos, la escuela, la iglesia, cada lugar donde nosotros funcionamos durante el año. Y en todos esos lugares, hermanos, en todos esos lugares se oirán voces. ¿A cuál vamos a prestar atención? Es el gran tema en este año. ¿A cuál? ¿Cuál es la voz que tú quieres escuchar? Escúchame, pueblo mío. Salmo 81. En tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escuchares. Si tan solo me escuchares. Qué maravilloso es poder oír la voz de Dios. ¿Cómo nos guía esa voz, hermanos? ¿Cómo nos dirige? ¿Cómo nos lleva a buen puerto? ¿Cómo hace que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, secular también?
de relaciones con los demás. Qué cosas maravillosas hace cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz de Dios. Lo más importante para Dios, hermanos, es nuestra obediencia a Él. Estoy convencido, hermanos, y con esto quiero decirles en esta tarde que es una tremenda realidad, que si Saúl hubiera seguido escuchando la primera voz, si su actitud hubiera sido la de ignorar a los detractores y obedecer el plan de Dios, las cosas hubieran sido muy diferentes en la vida de Israel. Piensa, hermano y hermana, ¿cuántas veces en nuestra vida no hacemos lo que debemos hacer solo porque decidimos actuar en base a lo que otros piensan? Voy a hacer esto porque les gusta. Voy a hacer lo otro porque voy a quedar bien. Y mientras Dios me está diciendo otra cosa. Hermanos, que tengamos un oído atento a la voz de Dios. Lo más importante para Dios es nuestra obediencia a Él. Como cristianos, hermanos, que queremos vivir una vida realmente diseñada por Dios, porque Dios ha diseñado una vida para cada uno de nosotros. Dios ha puesto ciertos hitos en nuestra vida para que nosotros caminemos a través de ellos y vivamos una vida verdaderamente feliz. Esto no significa que no vamos a tener problemas, no. En el mundo tendrán aflicción, decía Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él nos da la victoria sobre los problemas y las dificultades. Por eso es tan importante oír la voz de Dios. Tenemos que vivir la vida diseñada por Dios y necesitamos tener clara la voz que vamos a escuchar. Pero hermano y hermana, esto no es una decisión de la iglesia, es una decisión tuya, personal, de cada uno de nosotros. Si yo decido escuchar la voz de Dios, voy a empezar a oír la voz de Dios. Porque aquel que se acerca a Dios, Dios le habla, Dios le bendice, Dios hace cosas grandes y maravillosas. O sea que nuestra primer meta en este año, hermanos, debe ser agradar a Dios y obedecerle. Todo lo demás tiene que estar alineado con esto. Si no es así, no le hagas caso, deséchalo. Desecha cualquier otra cosa que pueda apartarte de la voluntad de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué voz has estado escuchando últimamente? ¿Qué voz has estado escuchando? Esa voz que dice, no te ocupes, otro se va a ocupar. Si yo no lo hago, otro lo va a hacer. O la voz de Dios, hijo mío, prepara tu corazón. Yo te bendigo para que hagas tal o cual tarea. Yo te doy la fortaleza, te doy la fuerza, te doy la sabiduría, te doy el discernimiento para poder ir adelante en la vida. ¿Qué voz has estado escuchando últimamente? Hermano y hermana, si no estás seguro en esta tarde, pídele al Señor que te hable y te muestre en esta mañana cuál es su voz. Y si determinas que has estado haciendo caso a voces que no eran la voz de Dios o voces equivocadas, hoy mismo yo te invito a que hagas un giro en U y retomes el camino que ya Él trazó para tu vida. Hermano, yo te invito a que este año vivas el diseño que Dios te dio en tu vida. Entres dentro de ese diseño. Señor, no quiero vivir mi propia vida, quiero vivir la vida que tú me has preparado para nosotros, para mí. ¿Cómo podemos hacer, hermanos? Y yo quisiera dejar 4 puntitos acá. ¿Cómo podemos hacer para escuchar la voz de Dios y tener una dirección clara? ¿Les parece que es importante escuchar la voz de Dios, sí o no? Si yo no escucho la voz de Dios, hermanos, y Dios me dice las cosas, y ¿saben qué? A veces es como que vienen las cosas de Dios y miro para atrás a ver quién la va a recibir. No, no es así. Primero tiene que filtrarte a ti y luego pasará a otro. Pero recibe tú la voz de Dios. Recibe tú los mandamientos del Señor.
¿Cómo puede usted estar seguro de que está tomando la dirección correcta? Porque como hay tantas voces alrededor, ¿no es cierto? Hay tantas voces alrededor. A veces puede parecer que Dios juega a las escondidas cuando tratamos de conocer su voluntad, pero no lo hace así. No es así como Él actúa. Él quiere darnos una dirección clara. La verdadera pregunta es, ¿qué se necesita para escuchar la voz de Dios? ¿Qué necesito yo en mi vida para que realmente pueda estar sintonizado con el canal de Dios y dejar las otras radios que sigan hablando por su lado? ¿Qué es lo que necesito? Yo quiero mostrarte hoy 4 principios para escuchar y tener una dirección clara. Hoy nos vamos a ir temprano para casa. Pero ¿saben por qué? Porque Dios no tiene mucho para decirnos. Solamente escucha hoy la voz de Dios. Escucha este año, hermano y hermana, la voz de Dios. 4 principios. Primero, anótalo, por favor. Si tienes un lápiz, anótalo, y si no, se lo pides a otro que ves al lado que anote. Porque ¿saben qué pasa? Después las palabras vienen, las aves de los cielos, dice, y se llevan la semilla que ha sido sembrada. Nosotros tenemos que afirmarla, esa semilla. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer un agujerito en nuestra vida, tomar la semilla que Dios nos ha dado, plantarla ahí, cubrirla con tierra y ponerle agua de la oración para que entonces germine en nosotros, porque si no las aves de los cielos se la van a llevar. Por eso yo siempre anoto, y todo esto, muchas de estas cosas yo las repasé y estuve mirándolas en la semana, lo que había dicho Eduardo el domingo pasado, porque me pareció tan importante y Dios me lo siguió trabajando en mi mente y en mi corazón. Por eso traigo este mensaje hoy. Porque creo que es fundamental que los hijos de Dios escuchemos la voz de Dios y la obedezcamos. Primer principio, limpiar el camino. Tenemos 2 grandes obstáculos, hermanos, nosotros en la vida, que ponen a trabas en nuestro discernimiento, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas 2 trabas? El pecado en nuestra vida y nuestros propios deseos. Ay, hermano, el pecado es aquello que hace separación entre nosotros y Dios, Dios y nosotros. Cristo vino y murió por ese pecado. Nos limpió con su sangre preciosa, pero si nosotros perseveramos en el pecado, Dios no puede llegar a nosotros. El agua y el aceite, no se olviden, no se pueden mezclar. Los santos de Dios, como hemos orado, hemos cantado esta mañana, hemos alabado al Señor. Santo, santo, santo. No puede juntarse con lo impuro que somos nosotros. No puede llegar la voz de Dios a nosotros si nosotros no limpiamos nuestra vida. No preparamos el terreno de nuestro corazón para que germine allí la palabra de Dios. El pecado en nuestra vida y nuestros propios deseos. Hermanos, a veces nuestros deseos no son los deseos de Dios. Por eso no se puede cumplir el plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es mejor plan para nosotros? ¿El nuestro o el de Dios para nuestra vida? Hermanos, ¿quién sabe más? ¿Yo o Dios? ¿Me explico? ¿Está claro esto? Por eso es que nuestros propios deseos debemos ponerlo a un costado y esperar en los planes de Dios. Podemos, sí. No quiero decir con esto que vamos a eliminar nuestra personalidad, los deseos que hay en nuestro corazón, porque los deseos que hay en nuestro corazón generalmente Dios los pone, y esos deseos que Dios pone no se pueden contraponer con el deseo general de Dios para nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Dios nos bendice en nuestros deseos también, pero ojo, que nuestros deseos no sean contrarios a los deseos de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que el primer punto es limpiar el camino, nuestros pecados y nuestros deseos de lado. Segundo, ejercer la paciencia. Ejercer la paciencia. Ay, hermano, ese es un don del Espíritu, pero no es mío.
es que si tienes el Espíritu Santo, si tienes el Espíritu Santo de Dios, se tiene que ver el don de la paciencia. Espera, aquel es duro en tu casa, aquella es dura, pero no hay piedra dura para Dios. La oración es la gotita que va quebrando la piedra y llega a lo profundo. Yo lo digo por experiencia personal. Yo estoy siguiendo orando por un ser querido mío, que todavía está medio durito, se está ablandando de a poquito, pero algo se ve de camino. ¿Por qué? Porque hace años, y hermano, usted y usted, hermana, también quizás tenga un ser querido por el cual está orando al Señor y tiene que ejercer paciencia. No diga, no lo cambia nadie, o a esta no lo cambia nadie. No, si decimos eso, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice que Él cambia los corazones de piedra y pondrá un corazón de carne en cada uno de nosotros. Un corazón que palpita, un corazón que realmente reciba la palabra del Señor. Muchas cosas en nuestra vida han endurecido nuestro corazón propio. Pero Dios se va encargando con el tiempo de ponernos un corazón maravilloso. El corazón que Dios nos había dado al principio cuando nacimos, pero las circunstancias de esta tierra, los problemas, las dificultades, las formaciones de cada uno de nosotros nos han endurecido. Por eso es que necesitamos, hermanos, más que nunca, oír la voz de Dios. Por lo tanto, ejerce la paciencia. A veces se necesita mucha fuerza para permanecer quieto, cuando todo nuestro ser nos pide a grito, date prisa, apúrate, vas a perder el tren de la vida. No, tranquilos, estamos en las manos de Dios. Yo me he dado cuenta, hermanos, que cada vez que yo he tratado de ayudar a Dios, se alejaba la solución que Dios traía a mi vida. Pero cada vez que yo descansaba en el Señor, esperaba en Él, como dice la Escritura, espera en Él y Él hará. Cuando yo depositaba mi fe y mi confianza en Dios, ¿saben qué pasaba? La solución venía de camino, más rápido, más rápido, más rápido. Pero cuando yo quería ayudar a Dios, entonces veía que los problemas se venían en mi vida. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara, no es cierto? ¿Se acuerdan? Sara quiso ayudar a Dios porque veía que estaba muy lejos el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo? Acá está mi sierva, Abraham. Dale, Abraham, para que de ella tenga la descendencia que Dios ha prometido. ¡Qué macana que se mandó! Yo no sé qué mujer hoy en la actualidad haría una cosa así. Por más que sea estéril, hermana. Por más que todavía Dios no te haya dado la capacidad, o mejor dicho, de alguna manera, porque yo no creo que Dios no lo haya dado, yo creo que Dios lo ha dado a cada mujer la capacidad de tener hijos. Porque Dios cuando crea las cosas, las crea bien. Algo pasó en el camino, algo pasó en el camino. El diablo metió la pata por algún motivo, no lo sabemos, cada uno tiene su historia personal. Tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir confiando en Dios. La bendición de Dios viene. La bendición de Dios viene. Y nos alcanza, dice la palabra de Dios. Nos alcanza, hermanos. Porque eso es Dios, nuestro Dios. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en todas las cosas. Así como es bendecida nuestra alma también. Ejercer paciencia es el segundo principio. El tercer principio, perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Hermanos, a veces bajamos los brazos. Decimos, bueno, esto no es para nosotros. Pero si estás orando conforme al corazón de Dios, si estás orando y le has pedido a Dios, Dios mío, ayúdame en esta oración, que esta oración, si está mal, que el Espíritu Santo la perfeccione delante de Dios, como dice la Biblia, que Él toma nuestras oraciones y las perfecciona,
por ahí nos estamos equivocando en algo, Señor, perfecciona mi oración. Perseverar en la oración. La Biblia nos enseña claramente que traigamos siempre nuestras preocupaciones a Dios. ¿Por qué la oración? ¿Y por qué perseverar en la oración? Yo les doy un secreto en esta tarde. Cuando perseveramos en la oración, anótelo, cuando perseveramos en la oración, Él elimina gradualmente nuestra confusión hasta que llegamos finalmente a conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos. Vuelvo a decirlo. Cuando perseveramos en la oración, Él elimina gradualmente, no lo hace de golpe. Él lo puede hacer de golpe también, pero Él está mirando mi corazón. Él quiere que yo crezca. Si yo no estoy creciendo, Dios a lo mejor se va a demorar más para traerme algo porque Él quiere que yo crezca en Él, que espere en Él. Cuando perseveramos en la oración, Él elimina gradualmente nuestra confusión hasta que llegamos finalmente a conocer su perfecta voluntad. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, unos cuantos, iba para Moreno, a la iglesia que tenemos en Moreno, que está Víctor Pesi, la esposa, en este momento pastoreando. Teníamos reunión allí, yo fui invitado un día y estaba en la reunión, y una hermosa reunión, y salí de la reunión y cuando tomé la ruta para venir a Buenos Aires, generalmente para agarrar la Gaona, volvemos para atrás por la ruta 24 y 25 y ahí agarramos la Gaona. Cuando tomé la ruta, hermanos, había una neblina que no se veía el capó del coche prácticamente. Entré a la ruta, puse la luz larga, puse la luz corta, puse las balizas y parecía que me inundaba la neblina. No podía ver. Pero ¿qué hice? Me acordé que la palabra de Dios me enseñaba que a pesar de los problemas igual tenemos que seguir avanzando. Despacito, con cuidado, pero seguir avanzando. Seguir avanzando. Llegó un momento que cuando yo seguía avanzando por 100 metros, 150 metros, la neblina empezó a desaparecer despacito, despacito, hasta que pude ver la ruta y seguí felizmente mi camino. Hermanos, de la misma manera es perseverar en la oración. La oración, a veces no vemos el resultado inmediatamente, porque Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados mediante la oración. Cuando usted está orando a Dios, está dependiendo de Dios y usted está siendo perfeccionado por Dios. Perfeccionado porque Dios está viendo su corazón y Dios está viendo que usted está esperando en el Señor. Y qué lindo cuando esperamos en Él. ¿Saben lo que sucede? A medida que esperamos recibimos paz. Recibimos la paz de Dios. Aunque todavía no vemos la solución para nuestro problema, para nuestra dificultad o lo que fuera, hermanos, sin embargo, la paz de Dios nos inunda. Yo recuerdo ese camino. Yo ya no estuve ni temeroso, ni malhumorado, ni nada por el estilo. Fui dando los pasos despacito, a poca velocidad, con las luces prendidas y todo lo demás, el guiño y qué sé yo del coche, todas las señales que podía hacer para decir, miren que yo estoy aquí, no me lleven por delante. Pero iba saliendo hasta que salí de ese lugar. Por eso, hermanos, es importante nuestra oración y nuestra perseveración en la oración. No se olvide, limpiar el camino, ejercer la paciencia, perseverar en la oración y cuarto y último, que usted se imaginará, escudriñar la Escritura. Escudriñar la Escritura. No digo leer la Biblia, estoy diciendo escudriñar, es distinto. Leer, cualquiera lee, hay mucha gente que lee la Biblia pero no entiende nada.
lea la palabra del Señor y escudriñela. Métase adentro. ¿Qué me dice este versículo a mí hoy? Porque en aquel tiempo Dios se lo decía al pueblo de Israel. Pueblo mío, escúchame. Pero Señor, ¿qué me dices hoy? Martín, escúchame hoy, porque yo te quiero hablar. Eso es lo importante en nuestra vida, que apliquemos la palabra de Dios. ¿Cómo lo logramos? Escudriñándola y aún memorizándola y aún comentándola y leyéndolo en voz alta. Y qué lindo es porque la Biblia se hace parte de nuestra vida, huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Y llega un momento, hermanos, que ya no vivo yo mi vida, sino como decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo maravilloso. Dios produce este cambio en cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra de Dios tiene respuesta para cada necesidad y el Espíritu Santo sabe cómo dirigirnos a esa respuesta. Escuchemos la voz de Dios a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, a través de un mensaje, a través de una canción. Yo muchas veces mientras cantábamos y alabábamos al Señor aquí, mi corazón se quebrantaba porque escuchaba la voz de Dios en la adoración y en la alabanza. ¡Qué hermoso es estar en la presencia del Señor! Y cuando nosotros hacemos estas cosas, limpiamos el camino de nuestros pecados, de nuestros deseos, ejercemos la paciencia, esperamos en Dios, perseveramos en la oración, traemos a Dios nuestros problemas y escudriñamos la palabra de Dios. Es entonces, hermanos, cuando estamos realmente pudiendo escuchar la voz de Dios, porque no hay nada que impida que Dios hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Muy a menudo cuando nos enfrentamos a una decisión importante, todo lo que queremos del Señor es una respuesta rápida. Pero hermanos, encontramos en la Escritura que las respuestas de Dios pueden ser rápidas, pueden ser no, pero pueden ser espera. Espera, porque Dios ahí está preparando nuestra vida también. Pero Dios se deleita en reunirse con nosotros, hermanos. Mientras yo estoy orando y leyendo la Biblia, estoy teniendo una reunión con Dios. Usted no puede dejar de tener su reunión personal con Dios. Si usted tiene su reunión personal con Dios, Dios lo va a edificar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar y Dios va a unir su matrimonio. Va a unir su hogar y va a hacer que cosas grandes y maravillosas pasen. Tener un encuentro diario a solas con Dios para profundizar nuestra relación con Él. Hermano y hermana, termino. No permita que la urgencia de su necesidad le impida disfrutar de la presencia de Dios y oír la voz de Dios. Este año que todavía tenemos por delante, ya pasaron un mes y pico, la pucha, cómo pasa el tiempo volando. Todo lo que nos queda de este año, hermanos, pídale al Señor, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a tener mi corazón, mi mente limpia de tantas cosas que me asedian a mi alrededor en este mundo para que pueda darte a ti el lugar que a ti te corresponde. Y yo termino lo que en Apocalipsis aparece por 7 veces seguidas. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, hermanos.